¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa, agradeciendo enormemente el favor de su atención. Arrancamos con un tema toral, emblemático para esta zona de nuestro país y vamos a abordar el tema con nuestros invitados. Gracias por haber aceptado la invitación y estar nuevamente con ustedes en este espacio para hablar, hacer un resumen del cuarto festival Revive el Río. El río nos une. Este festival que he mencionado, pues deja un mensaje contundente. El agua para el ambiente ya no es un lujo, sino es un eje de resiliencia hídrica binacional. Y bueno, para hablarnos de ello, vamos a iniciar con la participación de nuestro primer invitado, a quien le agradezco que ya esté enlazándose por Zoom, Carlos de la Parra, fundador y director del Centro Luquen de Estrategias en Agua y Medio Ambiente. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Muy buenos días. Al contrario, pues vamos entrando en materia desde tu visión estratégica. ¿Qué significa este cambio de paradigma para la cuenca tan presionada como es la del río Colorado? El cambio de paradigma te refieres a la escasez Exacto. creciente del río, por supuesto. Es un reto. En principio, lo fundamental es verlo así, como un reto, un desafío que va a puntualizar las cosas que hemos estado haciendo mal y las cosas que hemos estado haciendo bien del río Colorado y nos va a convocar a hacer cosas que no habríamos hecho de lo contrario. No es un secreto para nadie que el manejo del agua en el río Colorado, primeramente, el 80% se va a la agricultura y segundo, la agricultura está muy necesitada de una reformulación, de una modernización que permita no solamente que el agua alcance para otros fines, sino para que el agricultor en el Valle de Mexicali, el productor del distrito de Río 014, tenga una mejor rentabilidad en su actividad, ¿no? Así es, te tocó moderar un panel, me gustaría que le fueras describiendo a nuestra audiencia, donde obviamente se plantean aspectos importantes. Te dejo los micrófonos para que nos hables y si quieres hacer una pequeña reseña, vamos a poner ahí en pantalla el panel que te tocó moderar y vamos describiéndolo, si te parece, Carlos. Por supuesto. Bueno, el panel unió las dos secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la sección estadounidense y la sección mexicana. Unió el buró, la oficina de restitución, el Bureau of Reclamation, que se llama en inglés, y que la gente le dice el buró de reclamación, pero no es de reclamación, es No. de restitución del paisaje del oeste de Estados Unidos. Tuvimos el lujo de tener tanto a la comisionada mexicana como al comisionado del Bureau, el comisionado adjunto del Bureau, y también a África Cepeda de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A mí me pareció muy interesante escuchar los planteamientos de un grupo que está muy metido en el diálogo México-Estados Unidos y que afirma que el río Colorado es un ejemplo. Parece que no lo reconocemos los que estamos tan cercanos al río Colorado, pero a nivel mundial, la crisis que se vive de agua, que se vive en todo el mundo, es contrastante con la colaboración que ha sido. Entonces aquí, sobre todo, Sally Spinner inicia hablando de la historia de cooperación entre México y Estados Unidos, de lo valioso que esto es y de cómo se han innovado tanto que ha habido incluso visitas de gente en otros lados del mundo que buscan conocer los textos de los acuerdos de las actas 319 y las 323, son las que han eh, cim- cimentado el acuerdo actual que tenemos, ¿no? Así es, ahí se destacaba, Carlos, en este panel, porque el título pues suena, se antoja muy enriquecedor, que es el diálogo que se ha establecido. Yo creo que el diálogo es lo que nos ha permitido seguir avanzando en esta incorporación de las actas. Me gustaría que identificaras los desafíos, los pendientes que tiene la gestión del agua binacional,
y obviamente cómo han ido ustedes a lo largo de la Alianza Revive el Colorado, pues de recuperar estos aprendizajes, hablar del trabajo institucional. Aquí me gustaría que destacaras el trabajo que se viene realizando, si te parece. Bueno, yo creo que el desafío principal es justamente la escasez. El cambio climático ha ido exacerbando una deficiencia, un déficit estructural que tiene el río Colorado. Recordaremos que en el origen se asignaron volúmenes de agua por encima de lo que ahora el ecosistema puede otorgar. Es decir, que hemos venido arrastrando durante décadas un déficit que se ha ido acumulando y a la hora que llega el calentamiento global, que empieza a calentar la cuenca del río Colorado, disecar un poco el paisaje, hacer que las capas de nieve ya no se traduzcan en escorrentía. Esa escasez exacerbada por el cambio climático, yo diría que es la primera. La segunda de ellas, interesante, me parece a mí, es pensar que la certidumbre con la que se ha vivido el manejo del agua a lo largo de más de 80 años ya, es decir, desde el Tratado de 1944 a la fecha, no se había vivido una necesidad de ser más eficiente en el manejo del agua en el distrito de Río 014 en Mexicali, porque los agricultores eh, no tenían conocimiento de qué quería decir escasez. Hay que decirlo otra vez, el distrito de riego 014 es prácticamente el único distrito de riego en el país que había vivido el 100% de su asignación año con año. Ahora hay necesidad de empezar a ejercitar una nueva estrategia, una nueva disciplina, un nuevo músculo dentro de la producción agrícola en Mexicali. Ahora hay que entender cómo se produce en medio de la escasez. Hasta ahorita la fórmula que se ha dado ha sido un recorte acordado entre los dos países y que la Comisión Nacional del Agua pues tiene la obligación de alguna forma por el tratado de entregar estos volúmenes a la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Pero eso ha sido un recorte que ha sido muy brusco y hemos visto la sacudida que se da en el Valle de Mexicali cuando se empieza a mover una base de entendimiento que había estado a lo largo de 80 años. Yo creo que esa no será la fórmula al final del día que entre gobierno y productores se va a dar. Vamos a necesitar una nueva fórmula que incluye producción en medio de la escasez. La tercera es la simetría que existe entre México y Estados Unidos, la simetría de carácter económico, de carácter político, de carácter incluso educacional, porque en el mismo río Colorado, pero en Estados Unidos, cruzando la frontera en Imperial Irrigation District, hay tecnología y hay gente que está haciendo cosas muy innovadoras, pero con una capacidad adquisitiva muy diferente. Correcto. Lo dejaría hasta ahí porque lo que sigue no son tanto los desafíos, sino es ya una especie de destino en el sentido de cómo le vamos a hacer los Ujú. habitantes de esta región para que estos desafíos no contravengan cuestiones como calidad de vida, cuestiones como la calidad ambiental. No creo que haya un solo ser en el Valle de Mexicali que esté listo para pararse y decirle a sus hijos, discúlpame, ya me acabé, el recurso natural del planeta, el recurso natural que nos toca en esta región ya no te va a tocar a ti, ya no se puede ver el río, ya no se puede ver la biodiversidad, ya no se puede ver la fauna y la flora con la que yo crecí a lo largo de décadas. En este contexto, después de revisar estos desafíos, Carlos, me gustaría entrar a la parte del aprendizaje, las lecciones que deja el Acta 323 para futuros acuerdos binacionales o el contexto, en este contexto de estrés hídrico. ¿Destacarías cuáles? Bueno, la planificación es, yo creo que fundamental. Debemos de reconocer algo. Desde el Acta 319, Ujú. México adquirió un activo eh, que ha sido subaprovechado. El activo se llama una presa capaz de almacenar
toda la asignación de agua que tiene México de un año. Dicho de otra forma, en el Acta 319, cuando se firmó el acuerdo que empezaba inversiones de Estados Unidos para recuperar eficiencias en el flujo del agua en el Valle Mexicali, también se adquirió el derecho a almacenar agua en Estados Unidos. Almacenar, insisto, 1.850 millones de metros cúbicos, lo cual equivale a construir una presa por un precio de cero, una presa gratis. Bueno, esa presa gratis es un enorme almacén que podríamos estar aprovechando si tuviéramos la planificación. Si hubiésemos empezado a buscar la forma de hacer la producción en el Valle de Mexicali de una manera más eficiente, si hubiésemos logrado empezar a almacenar, ahorita tendríamos agua. Y esa es una lección que creo que tenemos que aprender porque se avecina una nueva firma de un acta y todo lo que Ujú. vamos a poder adquirir en esta relación tan cordial que existe entre México y Estados Unidos en el río Colorado, tendríamos que estar encontrando la forma de capitalizar eso. La Así es. planificación me parece a mí que no solamente es en términos de cómo vamos a tratar con Estados Unidos, sino cómo lo vamos a manejar internamente. Ujú. Eh, en, en el Valle Mexicali todavía existe una cultura en donde cada agricultor está buscando solo su propio beneficio por razones de necesidad. No me parece que sea contrario, pero se necesita que la autoridad, tanto la Comisión Nacional del Agua como los propios dirigentes de los módulos y el distrito de riego, empecemos a ver cómo la colectividad es una sumatoria mayor que la suma de las partes. Ujú. Así es. Ahorita que te escucho, me gustaría para cerrar ideas, porque posterior a tu participación viene, se incorpora al programa para hablarnos de la visión que se tiene por parte de Eugenio Barrios, quien es el director de agua de la Fundación Gonzalo Río Arrorte, y de nuestra compañera Aida Navarro, que también es parte de directora de esta alianza Revive el Colorado. Carlos, pero para ir cerrando ideas, la mirada hacia el futuro, ¿qué elementos debería fortalecerse para replantear de cara a este nuevo esquema que tú estás comentando? Y obviamente que es importantísimo la cooperación binacional. ¿Qué elementos pondrías? El primero de ellos es nuevamente revisar el modelo agrícola. Me parece que ha llegado el momento de empezar a no solamente escuchar, sino a practicar un término que va creciendo en el mundo entero, agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa es una agricultura, yo lo voy a decir así, de largo plazo. Uh -huh. No es una agricultura con ciclos de 6 meses en donde no me importa lo que le pase al suelo, porque le voy a meter fertilizante y le voy a meter el agua, que al final del día no es tan cara, y con eso voy a producir y voy a elevar la productividad de mi parcela. Necesitamos voltear a ver el suelo, necesitamos entender que la salinización que se está viviendo en el Valle de Mexicali no es casualidad, es un asunto acumulativo a lo largo de décadas de haber eh, ten- actuado con negligencia, quizás por falta de conocimiento sobre la calidad del suelo. Los fertilizantes son una forma de estimular Uh -huh. artificialmente, si queremos, la producción, pero no es una estrategia de largo plazo. La, la- el contenido de materia orgánica en el Valle Mexicali, en el suelo del Valle Mexicali, es menor a 1%. Nosotros podemos elevar eso a 1,5 y 2% y empezar a ver cómo la producción se multiplica y empezar a ver también cómo la retención de agua es mucho mayor. Mejor. Pero todo eso se necesita entre un acuerdo entre autoridad, entre especialistas, productores y una estrategia de ver cómo se puede lograr que el productor vaya cambiando hacia agricultura regenerativa sin que sufra tanto, sin que Así es. sufra mermas en su ingreso. Así es. Y por último, ¿cómo asegurar el manejo del río Colorado, que sigue siendo un ejemplo de diplomacia hídrica en un contexto global cada vez más complejo, Carlos? Va a sonar extraño, pero una fórmula que diría yo en forma natural, eh,
se da es, vamos a borrar la frontera, ¿no? No sé si le vaya a gustar mucho a los americanos, pero si borramos la frontera y empezamos a entender que es un solo sistema, es una sola cuenca, y entonces empezamos a entender que lo que necesitamos es empezar a generar mecanismos colectivos. Esos mecanismos colectivos los pongo yo sobre la mesa en sustitución de los compromisos con los que hemos estado Trabajando. llegando a esa relación. El compromiso, el formato o digamos el paradigma del compromiso es Estados Unidos, yo me voy a comprometer a esto, México, tú te vas a comprometer a esto otro. Ujú, Y los compromisos se tienen, entre comillas, que cumplir. Y eso estoy de acuerdo. Pero si nosotros empezamos a ver primero cuáles son los mecanismos, por ejemplo, el empezar con la agricultura regenerativa, el ujú, hacer reuso del agua en ciudades, el estar midiendo eficiencias en distintos sitios como para poder lograr que los riegos que se hacen ahorita rodados por gravedad en el Valle de Mexicali no se hagan así, se hagan presurizado. ¿Cómo se va a hacer presurizado? Pues se va a necesitar una inversión, eso es acción. claro, pero esa Ujú, inversión se tiene que ver con la óptica colectiva y por eso digo yo que a los americanos a lo mejor no les gusta mucho la idea, pero si borramos la frontera y hacemos mecanismos después de haber definido los mecanismos que nos van a ayudar a sobreponernos a la crisis climática, a la ujú, escasez, después de tener ya esos mecanismos acordados, entonces acordamos compromisos. Pero ujú. entrar con los compromisos, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto otro, me parece a mí que se está perdiendo eficiencias porque es el Muy mismo sistema. importantes. No son dos, es la misma cuenca. Es lo mismo. Así es. Bueno, pues te Incluso agradezco. Sí. nada más voy a utilizar la frase que utilizó la Alianza Revive el Río. El río nos une. El río nos Ujú, une es un llamado a reconocerlo, pero es una realidad. ujú, ujú. Es una realidad innegable. El río nos une Correcto. y creo que debemos de hacer una lucha para que siga siendo que nos una y no que nos divida. Así es. Oye, Carlos, bueno, pues este fue el cuarto foro del cual te hemos convocado para el cuarto festival Revive el Río. El río nos une, como bien lo mencionas. Nada más dale rápidamente a la audiencia a lo largo de este 2026, ¿qué más, qué otras acciones tienes en puerta que te gustaría compartir? Hay una reflexión que nos ha entrado en Centro Luquen de Estrategias en Agua y Medio Ambiente relativo a el Valle Mexicali. El Valle Mexicali ahorita resulta que para el productor el agua es su único insumo. Pero el Valle Mexicali ofrece agua, suelo, sol y realmente tenemos que empezar a reconocer todas las bondades que tiene desde el punto de vista de los recursos naturales. Y esto se traduce para nosotros en una estrategia que se llama agrivoltaicos. Y eso lo que quiere decir es que podemos empezar a convocar a la instalación de paneles solares, no para que desplacen la agricultura, sino para que sombríen un poco la parcela y permitan ingresos al agricultor, no al inversionista que pone los paneles solares. Paneles solares para que se distribuya la riqueza de la insolación del Valle Mexicali, se traduzca en energía eléctrica, se traduzca en ingreso para el agricultor, para que el agricultor pueda empezar a distender un poco su necesidad de agua y empiece a ceder derechos de agua, no en forma obligada, sino en forma voluntaria. El sol más el agua más el suelo es lo que necesitamos empezar a capitalizar y eso se tiene que traducir a una estrategia y lo estamos llevando a cabo en el Centro Luquen de Estrategias. Muy bien, bueno, pues te estaré convocando posteriormente a lo largo de este año para que nos sigas desdoblando estos aspectos que se están proponiendo para el Valle de Mexicali y nuevamente te agradezco este espacio, esta oportunidad de conversar nuevamente contigo aquí en El Tema Está en la Mesa. Gracias, Carlos. El agradecido soy yo, Rosa. Muchas gracias. Un Vamos a saludo. Gracias. mensajes, son muy breves. Volvemos.